Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Adriel Allende y soy alumno de la certificación en consejería en adicciones. Este video es para su clase Teoría y Técnica en Adicciones. Y bueno, pues voy a tratar de resumir la clase. Sé que en 15 minutos resumir toda la clase es un poco complicado, pero voy a tratar de dar conocimientos adquiridos en dicha clase y voy a tratar de llevar un orden cronológico conforme fuimos estudiando en su clase. Bueno, pues para mí hoy la consejería tiene un aspecto diferente, ya que hoy me doy cuenta a través de la clase que la consejería no es solamente el acompañamiento y sostenimiento de un usuario en proceso de rehabilitación, sino que tiene raíces más profundas, raíces que dan desde que el ser humano es como tal, ¿no? Hablando un poquito de la parte de las concepciones antropológicas en donde conocemos que el ser humano ha evolucionado como especie, ha evolucionado como sociedad y su comportamiento y su forma de conducirse también. Para hablar un poquito de estas concepciones antropológicas, pues hay que hablar que el cuerpo humano pues ha tenido una evolución como especie y que bueno, pues hoy tenemos un cerebro muy complejo que ejecuta tareas muy extensas y que comprender cómo funciona pues es una tarea que se ha estado ejerciendo por bueno, pues por la psicología, que es la parte de la ciencia que se encarga del estudio de la mente. Pero bueno, en esta parte de la antropología, que es la otra ciencia que se encarga del comportamiento humano y de su trascendencia y de su forma de desarrollo, pues me quedo muy impactado de todos estos procesos por los cuales el sujeto tiene que pasar para volverse un individuo, ¿no? Hablando sobre no solamente su desarrollo a nivel biológico, sino también mental. Y bueno, pues pasando por varios estudios para poder explicar cómo ha evolucionado y cómo trabaja la mente del ser humano, estuvimos viendo varios conceptos filosóficos en donde al ser humano se le podía resumir solamente en materia orgánica y materia mental, cuerpo y mente, ¿no? En donde se decía en muchas teorías que el ser humano solo era la respuesta de un pensamiento ejecutado por el cuerpo, que el ser humano solo era una máquina biológica que respondía a estímulos externos que ejecutaba la mente. Se decía también que el ser humano era un ente que funcionaba de forma indistinta con la mente y el cuerpo. Se decía también que el ser humano era una máquina biológica en la cual la mente ejecutaba ciertas tareas y que podía coexistir con su cuerpo también independiente, pero funcionando en una coordinación. Dando un salto en la historia, podemos llegar al punto en el cual nos preguntamos a través de esta necesidad como humanos de ir de saber que hay más allá. Veíamos estos rasgos, por ejemplo, en las religiones, en algunas prácticas ancestrales, milenarias, en donde el ser humano buscaba la manifestación de algo más a través de rituales, de procesos religiosos, en donde se materializaba este concepto de alguna forma a través de la práctica, no como en la religión. Quisiera entonces hablar un poquito de este tema en donde la mente es ahora un ente más complejo, no solamente es mente y cuerpo, y esto llega a ser tal a través de la psicología moderna, que repito, es esta ciencia que estudia la mente, que estudia cómo funciona la mente, los pensamientos del ser humano. Cabe mencionar que el ser humano es este ser que no solamente puede ejecutar tareas a través de este mecanismo biológico y que no solamente es el pensamiento que ordena a través de los estímulos externos. Para muchos teóricos, ahora en esta pregunta de qué es el ser humano y cómo funciona su mente, en la psicología moderna se marca un hito con Sigmund Freud en donde él dice, no solamente es mente y es cuerpo, no solamente el ser humano ejecuta tareas con la parte orgánica que es la mente, sino que también el cuerpo es depositario de estos sentimientos y que también estas emociones tienen algo más, vienen también de algo más profundo. Estos pensamientos
también tienen otro aspecto que él más adelante definiría como inconsciente. El inconsciente es esta parte que ejecuta tareas sin que el ser humano sea consciente de esto. Él decía que hay muchas tareas, muchos hechos, muchos actos, mucha percepción del individuo que él no es consciente de por qué es así. A esta parte en donde no se es consciente, él la llama inconsciente. El inconsciente, que muchas veces tiene que ser aquel que ejecuta tareas en donde el individuo por lo general no se siente satisfecho, tienen efectos adversos estas tareas y que se vuelven de forma repetitiva, ¿no? Digamos que nosotros llegamos entonces a este plano con miles de años de evolución, que nuestra mente ha sido observada por el propio individuo, por el propio ser humano, perdón, y que bueno, ahora en esta concepción filosófica de diversos estudiosos del tema, se llega a través de Sigmund Freud esta visión del inconsciente, donde pues llegan otros teóricos más adelante que complementan este pensamiento del inconsciente y que bueno, que vamos a llamar psicoanálisis. La teoría del psicoanálisis, que es esta parte en donde se dice que la mente no solamente ejecuta tareas y que es una parte orgánica y que el cuerpo pues es un mecanismo que responde a estos pensamientos, sino que hay una área del cerebro en la que se almacenan información y que el sujeto actúa sin saber por qué. Para explicar esto hay que entender que el ser humano llega a este plano siendo un sujeto innominado, no tiene nombre, no tiene información, no tiene etiquetas sociales, no tiene una estructura como tal, sino que a través de lo que el otro introyecta en nosotros, a través de lo que el otro deposita en nosotros, nosotros empezamos a coexistir. Es decir, el sujeto ahora innominado se crea a través del otro, convirtiéndose en una persona. La persona es aquel que repite, ¿no?, lo que va aprendiendo del entorno del otro. ¿Y quién sería el otro? Pues bueno, pues en este caso, en el vínculo primario, pues por ejemplo sería los padres, ¿no? Mamá y papá, aquellos que depositan desde un inicio su sistema de creencias en nosotros, sus prácticas, sus dogmas, sus filosofías, y que nosotros muchas veces reproducimos sin siquiera preguntarnos por qué. Y muchas de estas tareas o experiencias pueden ser agradables o desagradables, y muchas de estas tareas a veces nosotros las repetimos en una constante a través de sucesos del otro. Lo manifestamos como el goce del otro al querer nosotros también querer poder manifestar nuestro deseo, ¿no? Entonces el ser innominado ahora es un personaje, y decíamos en clase que la palabra persona viene de esta representación de la tragedia griega, donde estos actores representaban pasiones y utilizaban máscaras para personificarse, ¿no? Y que bueno, a través de esta personificación ellos iban proyectando al público sus diversos estados emocionales. Y que bueno, a su vez también en esta dinámica existían los hipócritas, que eran aquellos que repetían constantemente el diálogo del actor enmascarado, del personaje, y que bueno, pues los demás iban siendo beneficiados de alguna manera por esta escucha en repetición. Entonces la persona es este ser que ahora tiene varias fases, varias máscaras, y que bueno, se va ir desarrollando de esta manera en la sociedad. Entonces, bueno, llegamos a esta práctica entonces donde Lacan decía que muchas de estas acciones inconscientes de alguna manera gobernaba nuestra vida, porque mucha gente no sabía por qué, no sabemos por qué repetimos en esta constante. Bueno, pues si hablamos de un poquito de lo que veíamos en clase, decíamos que entonces yo coexisto a través del otro, y que bueno, pues ahora este ser innominado, que ahora es persona, busca de alguna manera volverse un individuo. El individuo es esta parte indivisible, ¿no? De plenitud, en donde pues la persona o el sujeto busca ya no estar sujeto, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, sino liberarse de este personaje inconsciente que lo domina, y que bueno, pues ahora él puede ser libre, por así decirlo, y tomar sus propias decisiones. Me parece muy importante cómo estas teorías son base de la consejería, por ejemplificar un modelo de acompañamiento de los más
viejos, que es el programa de Alcohólicos Anónimos, cómo surge, ¿no? Cómo surge el programa de Alcohólicos Anónimos y qué correlación lleva con lo que llamamos psiquismo, que es esta parte del estudio del inconsciente, por citar algunos ponentes, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Lacan, que hablamos sobre esto en la clase, en donde incluso en la parte de que vimos sobre Lacan hablábamos de este sujeto innominado que ahora, bueno, pues también se habla del fantasma, ¿no? Del fantasma que llamaríamos esta parte inconsciente que lo domina y que muchas veces es el ejecutor de actos que no son agradables para el personaje, para el sujeto. Y bueno, pues que Jung dice en su teoría que aquella persona que no es capaz de hacer consciente el inconsciente, lo llamará destino y estará gobernando su vida, ¿no? Él decía que de alguna manera para poder ser individuos había que liberarse de esa parte oscura que se alberga en el inconsciente, ¿no? Él teniendo y sosteniendo estas teorías, su práctica se hace famosa en Europa, a la cual asiste un personaje estadounidense que tenía problemas con el alcohol. Llega con Jung y bueno, él empieza un tratamiento, ¿no? A través del tratamiento él logra abstinencia, pero bueno, no logra su total rehabilitación, así que reincide y vuelve a terapia con Jung. Jung le vuelve a dar herramientas, pero vuelve a incidir en el consumo. Por lo cual Jung en una última fase le dice, sabes, pues yo creo que por la parte que me corresponde a mí ya hizo lo posible, lo más probable es que tú lo que necesites es una experiencia espiritual, una conversión, ¿no? Una práctica espiritual o una experiencia espiritual. Es donde él cita esta famosa frase de spiritus contra spiritu, que espíritu significa vino en latín, y espíritus pues desde esta concepción entonces donde pues la parte de la mente puede percibir más allá que de lo orgánico y de lo físico. Cabe mencionar que este ser llamado Ronald H. logra la abstinencia del alcohol, empieza a rehabilitarse en la práctica religiosa a través de grupos Oxford que tenían toda una estructura religiosa y que bueno, tenían pasos muy estructurados para su mejoría en varios trastornos y varios procesos de vida. Él, muy contento y en este proceso de sanación, le pasa el mensaje a otro individuo, que sería el señor Evie, que vive el mismo proceso de Ronald y logra también lapsos de abstinencia considerables y dejar de consumir alcohol. Todo esto nos refiere a la historia de Bill que podemos ver en el libro azul, en donde Evie llega a visitar a Bill y le ofrece bebida, pero él le dice no, gracias, hoy tengo religión. Y él se emociona y le pregunta, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué ya no bebes? Y él explica todo este suceso vivido con Ronald Tachi, con Carl Gustav Jung. Y entonces Bill W. empieza a tener una relación a la distancia con Jung. Y bueno, pues a través de este trabajo de psicoanálisis, de trabajo con el inconsciente, con Jung, Bill empieza a ser canalizado también a los grupos Oxford y bueno, de ahí les surgen las ideas para crear el modelo de tratamiento de los 12 pasos. Cabe mencionar entonces que las raíces de estos modelos efectivos hoy en día nos ilustran por qué la consejería tendría que ser un proceso no solamente biológico en la respuesta orgánica de las sustancias activas, sino que decimos que en la parte psíquica, en la parte de la psicología, de la mente, hay males más profundos, por así llamarlos, y entonces tendríamos que profundizar a través también de la escucha, de la interpretación. Tendríamos que a través del otro podernos interiorizar y significar estos pensamientos para poderlos hacerlos conscientes y liberarnos. En el proceso de consejería en adicciones tenemos que dejar de ver al sujeto como solo mente y cuerpo, sino que también es un ente espiritual.
Entonces, la propuesta para la clase fue poder entender este aspecto biopsicosocial espiritual, sus raíces, la profundidad que tiene la consejería, sus bases de antropológicas, fisiológicas, psicológicas, y comprender el concepto de mente, de psiquismo, y bueno, pues cómo todo esto da un resultado integral para crear un modelo más funcional de acompañamiento, de sostenimiento al individuo, que lo que busca es descubrir estas personas, estos personajes que muchas veces fueron colocados, y poderse hacer consciente y liberarse, ¿no? Espero haber sido lo suficientemente objetivo. En lo personal agradezco, profesor, su clase, y pues le agradezco. Muchas gracias. Sé que hay mucho todavía que tocar, pero estoy tratando de apegarme a los minutos que se acordaron. Muchas gracias y buenas noches.